Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos honra con su presencia doña Lidia Falcón, abogada, periodista, militante comunista y su nombre, como todos muchos de ustedes sabrán, es inescindible de la historia y el presente del movimiento feminista español. Preside el Partido Feminista de España, desde donde está a día de hoy en la trinchera, intentando defender con todas sus fuerzas los derechos de las mujeres. Lidia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Mundo Hola, por buenas Montera. tardes, Manuel. Bueno, estoy como debería estar toda la sociedad, las sociedades, y desde luego la sociedad española, enormemente preocupada y disgustada por la catástrofe que estamos viviendo en medio planeta. Y ya veremos además hacia dónde deriva. Exacto. Estamos viviendo momentos a nivel internacional muy turbulentos y a nivel nacional no menos turbulentos también. Ahora mismo, si pregunto a Lidia Falcón qué es lo que le preocupa, en qué está, ¿qué me dirías? Bueno, lo que me preocupa enormemente es que pueda desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. Todos los prolegómenos que hemos vivido hasta ahora, si hubieran sucedido hace un siglo, estaríamos ya en guerra varios países, incluyendo países europeos, ¿no? Bueno, que no sea segura esta catástrofe. Bueno, que tengamos la esperanza de ir prolongando esto, de ir matando palestinos sin que los salvemos y de que Ucrania siga destruyéndose con esta guerra, pues es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué te parece? Sí, no, visto lo visto, ciertamente llama mucho la atención, para mal, ver todo lo que está sucediendo en Palestina, el genocidio que ahí se está perpetrando, aunque haya muchas El personas, genocidio de Palestina, sí, sí. porque hay mucha gente, como tú muy bien sabes, que le cuesta mucho pronunciar esta palabra. Bueno, los sionistas, todos los que están apoyando desde hace tres cuartos de siglo, apoyando el Estado de Israel bueno, y además el lobby sionista, que es enormemente fuerte en todo el mundo. Así es, así es. Y luego también, ya que hablo contigo y eres una experta en la materia, en la situación de las mujeres, no solamente en Palestina, sino en toda la No, zona, ¿no? la Porque como situación de las siempre. mujeres en Oriente, desde Pakistán hasta Marruecos, es espantosa. Y no sé, yo no asumo, no puedo asumir que el resto de la humanidad, el resto de los países democráticos avanzados, industrializados, de aquellos que crearon la ONU y aprobaron la Declaración de Derechos Humanos en el año 1948, estén completamente pasivos e indiferentes. En realidad han provocado una involución horrorosa en Afganistán y han salido huyendo como ratas hace 2 años, cuando Sí. Estados Unidos tocó el pito y dijo que había que irse y dejarlas ahí abandonadas porque le interesaba otros intereses que en este momento no precisó. Y de todos modos, la situación de la mujer en Irán es horrible, en Pakistán es horrible, en varios países africanos que son también musulmanes, y no parece que haya ningún propósito, ninguna intención, ningún movimiento para plantear esto, aunque solo sea de esta manera teórica y por supuesto hipócrita con que se hace en Naciones Unidas, ¿no? Así es, pero por ejemplo, si me permites, por hablar de la actualidad más reciente, la caída del régimen de Al-Assad en Siria Esto es nos. mentira. Perdona, te he No, interrumpido. no, 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 nada que perdonar. Pero te quería decir que si tú lees las crónicas de los periodistas occidentales, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque lo pagamos todos, ¿no? El de la señora Almudena Ariza de Televisión Española, que se llama a sí misma feminista, y lo que explica qué está pasando con los nuevos gobernantes de Siria, poco más o menos que es Disneylandia, ¿no? O sea, no está hablando para nada de qué era Siria antes y qué es Siria hoy, o qué es lo que parece que va a ser Siria hoy, sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿Qué te parece esto?
Es que esto de Siria, esta última tragedia de Siria, es una conspiración organizada por todo el lobby más grande del mundo, claro, que preside y dirige el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo estuve en Siria no hace tanto tiempo, 6 o 7 años, y era un país socializante, no podríamos decir socialista del todo, pero que vivía con como relativa comodidad, y las mujeres tenían un papel más o menos aceptable en todos los sectores de producción. Toda la campaña que han estado haciendo, verdaderamente vergonzosa, diciendo que el régimen de Assad era criminal, que mataba a mansalva, que encarcelaba a los opositores políticos. Bueno, yo no pude comprobarlo todo, naturalmente, pero pasará como tú mismo me informabas que está pasando en Rusia. Cuando se despierten los sirios que estaban contra el régimen, pues se darán cuenta del pozo en que se han hundido, porque ahora son los talibanes los que van a gobernar Siria. Pues eso parece, pero y con la complicidad de Occidente, sin duda, con la complicidad de Occidente. Eso es lo más lacerante, ¿no? Que todo esto que ha pasado en Siria ha sido pues aupado, y además que las crónicas periodísticas son casi que te ponen a estos señores que han tomado el poder en Siria como poco más o menos que unos seminaristas, ¿no? O sea, es que es algo asombroso, ¿no? Bueno, Es, lo asombroso para mí, o por lo menos indignante del todo, es que en toda la campaña y toda la propaganda que están haciendo todos los lacayos, los absolutos lacayos del poder estadounidense, y los súbditos que somos, sea dominante, no haya ni una sola voz en contra, que por lo menos que se tenga una difusión importante pública. No he oído qué dice el Partido Comunista de España. No sé qué están diciendo los sindicatos, es que existen todavía en nuestro país. Y lo más penoso para mí, por lo menos, es que el movimiento feminista tampoco se siente implicado. Bueno, yo, ya que hablas de partidos, quisiera recomendar a todos nuestros espectadores, para que conozcan un poco mejor la formación política que preside doña Lidia Falcón, que lean el comunicado del Partido Feminista sobre lo acontecido en Siria, que allá hacen un análisis pues, muy interesante, ¿no? Sobre lo que ha pasado, bueno, y desgrana pues, toda una serie de hechos que el resto de formaciones políticas españolas pues, parece ignorar o bueno, pretender tergiversar lo que allí está pasando, ¿no? O sea, he leído el comunicado y debo decir que me parece pues muy acertado, muy acertado. Muchas gracias, te agradezco que lo digas aquí, que lo publiquemos, porque volvemos a la misma tristeza. No hay nadie más que haya escrito nada parecido, y tampoco tengo respuestas, así como se ponen virales, que dice que se ponen virales porque lo hemos puesto en varias redes sociales. No responden ni los altos cargos de los partidos de la izquierda, ni tampoco la gente común, ni el movimiento feminista. Bueno, el movimiento feminista no sé si existe, porque desde luego ninguno de los acontecimientos terribles internacionales que estamos viviendo lo comentamos. Como si no nos importara nada. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está la izquierda en España actualmente? Está destruida, está, si no en coma, a punto de estarlo, ¿no? Hoy mismo han vuelto a salir peleándose en la televisión, más o menos, la ministra de Trabajo con el ministro de Economía, ya lo sabemos, ¿no? Por una cuestión minúscula, por reducir media hora de trabajo en la jornada diaria, son 2 horas y media a la semana, ¿no? Y en este tema está ocupando las pantallas de televisión, los artículos de opinión de los grandes periódicos, y en cuanto a la respuesta social, pues ninguna. Ninguna. Y el tema, y a nivel ideológico, todo tipo de análisis y demás, pues yo me imagino que verás que brilla por su ausencia, ¿no? O sea, es como un cascarón vacío, ¿no? Se ha convertido en un Sí, cascarón sí. vacío. Sí. Bueno, lo que domina el pensamiento, suponiendo que piensen los dirigentes o dirigentillos, los cuadros medios,
los más altos cargos ya salen por ahí, hoy ha salido el Pedro Sánchez con los actos estos de conmemoración de la muerte de Franco, ¿no? Sí, Bueno, eso ya lo sabemos porque nos lo repiten de la mañana a la noche en la radio, la televisión, y algo se publicará. Pero lo que se percibe suponiendo que sea movimiento, las asociaciones, los pequeños partidos, tal, es que no se sienten concernidos. No es tema para dialogar, para discutir, para hablar, para escribirlo, para publicarlo, tendríamos que haber tenido una convención, ¿verdad? Porque la convención que van a hacer es la convención que les ha indicado la CIA que tenían que hacer, ¿verdad? Para mayor éxito de lo que llaman la transición. Ahora sí, nos van a dar los elogios encendidos y enfervorizados de lo maravillosa que fue nuestra transición, modelo para otras transiciones, otros cambios en otros países, que se hizo con el consenso de todos porque todos estaban de acuerdo, y además nos trajo las libertades de la Revolución Francesa. Yo he escrito todo lo que he podido, me duelen los dedos de lo que he escrito, sobre lo que son derechos fundamentales en España. Uno de los capítulos, uno de los artículos que publiqué lo titulé "Comer no es un derecho fundamental". Esto no sé cómo, no sé, es porque no los comprendo, a mis compatriotas no los comprendo, ¿no? ¿Cómo lo asumen? A raíz de que, empezando las vacaciones, me parece que eran de verano, explicaba los cronistas que solamente cuentan los hechos que suceden, que las becas de comedor que se les conceden a niños en situación vulnerable, los que llaman en peores condiciones económicas, pues funcionan mientras van a la escuela, pero cuando llegan las vacaciones no. Y en consecuencia, 3 meses en verano no les dan de comer. Ni las vacaciones de Navidad, ni las de Semana Santa. Y los domingos tampoco. ya, Porque la beca es beca de comedor mientras estás en la escuela. Y además se les ha concedido a los que están en condiciones extremas de pobreza. ya. Pues se les suspende cuando empiezan las vacaciones porque el colegio se cierra, no hay cocineros, no hay profesores, no hay conserjes, no hay nadie, está cerrado, es un local vacío, y los niños se quedan en casa sin comer. Y entonces explicaba como información a nuestros compatriotas y a los que tengan alguna sensibilidad que la Constitución española maravillosa, esa que se aprobó en la transición, considera derechos fundamentales el derecho a pensar. No sé cómo puedes evitar que piense alguien, no lo sé, cortándole la cabeza únicamente, claro. El derecho, el pensamiento libre pensadores, ¿no? Pues el libre pensamiento. A hablar, a escribir, a publicar, a crear una asociación, un sindicato, un partido político, a presentarte a elecciones, que son las categorías burguesas que aprueba la Revolución Francesa, ¿no? Rompe el poder absoluto de la monarquía que había y del poder feudal. Pero los derechos fundamentales de comer, de vestirse, de tener una vivienda, de tener una sanidad como tendría que ser, y etcétera, etcétera, todo lo que constituye la vida humana, esos no son derechos fundamentales. Tú no puedes ir a un juzgado a reclamar que tengas que comer cada día, que tengas un trabajo que te permita pagar tus gastos y que la vida sea simplemente humana, vamos. Iba a decir conforme. Es decir, quieren que sigamos siendo esclavos de nuestras necesidades, en definitiva. En la transición, ahora dentro de un par de horas doy el curso que doy todos los jueves en el canal de YouTube del Partido Feminista de España, por si alguien quiere conectar, y después se puede encontrar porque queda allí grabado. Y lo voy a dar sobre la transición precisamente por estos actos, estos fastos que están organizando de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. ¿No te han ¿Vale? invitado? ¿Qué es lo que que aprobamos en la Constitución de 1978, que es la de 1789 en Francia? Ya. Pero ¿Eh? Lidia, te preguntaba, ¿a ti no te han invitado estos fastos? Porque tú viviste todo aquello.
Yo me indignan todo todo lo que hacen, que me recuerda a lo que he vivido, me indigna, ¿no? La transición iba a explicar ahora, dentro de un ratito, para que lo sepan, sobre todo las nuevas generaciones, pero las que lo vivieron yo creo que tampoco se enteraron, que en realidad lo que se implantó, y además con unas raíces fortísimas y un apoyo de Estados Unidos total, fue la monarquía esta que tenemos, la monarquía borbónica. El poder capitalista absoluto de todas las grandes corporaciones internacionales. Y, por supuesto, la obediencia, el yugo que tenemos que tener a las decisiones que tome el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y todo lo demás es farsa, todo lo demás es hojarasca. Tú puedes crear un partido político, muy bien, pues lo haces y lo legalizas con mucho trabajo, mucha burocracia, muchas estupideces que te hacen hacer. Y cuando lo tienes, se supone que con un partido lo que vas a hacer es presentarte a elecciones, porque si no te presentas a elecciones, ¿para qué lo quieres? ¿No? Podrías tener una Claro, asociación, un club de lectura, un club de amigos. claro, Bueno, pues cuando te presentas a elecciones no tienes ninguna posibilidad de sacar ningún escaño en ninguna de las instancias que tenemos gubernamentales, porque las condiciones que pone esta democracia lo hacen imposible para los pequeños partidos, los que no están financiados, los que no están potenciados y apoyados por el poder, ¿no? Esto, por eso, hemos publicado un libro colectivo sobre diversos temas. Lo hemos titulado Democracia Woke, cogiendo el término de moda, el término que ahora lo explica todo, explica también la situación social, económica, cultural y política que tenemos y tiene los temas de economía, de la escuela, de la situación de la mujer y hemos metido, parece, me han dicho, no está coordinado con el resto de temas, pero creo que es una obligación moral que si no cumpliera me sentiría muy mal, las mujeres de Afganistán, la situación de las mujeres en Afganistán. Aprovecharé cualquier espacio que tenga para hablar de ellas, porque aparte de que sabemos, de cierta manera, cómo viven, hemos recibido un mensaje bueno, de los que puedan organizarse de una manera feminista, que es mucho decir, diciendo que el mundo las ha abandonado. Y cuando no, yo no, claro. recibí este mensaje no pude dormir, porque es verdad, porque es verdad. Somos todas las mujeres y, bueno, las personas de buena voluntad, simplemente, que sabemos cómo viven y no hacemos nada, somos cómplices, ¿verdad? Porque si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Se siguió como lacayos, como verdaderos ratones que seguían, ¿no?, al flautista de Hamelin, a las tropas de Estados Unidos cuando abandonaron Afganistán hace un par de años y abandonamos a los más necesitados, que son las mujeres, por supuesto, al poder criminal. Es un grupo criminal de los talibanes que se han instalado nuevamente en el gobierno de Afganistán. Y no hay, parece, ninguna posibilidad de revertirlo, ni siquiera de avanzar un poco, porque la última orden que han dado es la de que las mujeres no pueden asomarse a ninguna ventana, que no pueden tener ninguna ventana en las casas desde donde se las vea. Y tienen orden entonces la policía de la moral de ir a las viviendas que tengan unas ventanas y una mujer esté en la cocina fregando, pero se la vea a través de la ventana, de ir allí y tapiar la ventana. Así, sin más, ¿no? Sí, sí, más la nueva disposición, la nueva ley ordena esto. Las mujeres no pueden asomarse a las ventanas de sus casas, sin salir de sus casas. Bueno, Esta es la Lidia, última. De las otras las sabemos, ¿no? Tienen que salir vestidas, cubiertas, como si estuvieran, bueno, si estuvieran leprosas, como si fueran contaminantes, con unos trapos negros repugnantes de arriba abajo, o todo lo más un gris oscuro, la cabeza, por supuesto, porque el pelo es una de las condiciones eróticas que vuelven locos a los hombres, a los hombres afganos, ¿no? Debe ser que verle el pelo a una mujer los excita de una manera que los induce a asaltarla y violarla inmediatamente.
Lo que hacen es que los guardianes de la moral no las violan, pero las apalean. Tenemos bastantes encarceladas y bastantes apaleadas y torturadas. Y luego no pueden salir a la calle solas, tienen que ir acompañadas de un varón aunque tenga 8 años. El caso, Aunque ¿verdad? aunque tenga 8 años. Y la pueda garantizar o la pueda controlar. No pueden trabajar en ningún sector de producción. Han despedido a las que eran médicas en los hospitales y sobre todo en la especialidad de ginecología, que era donde más había, las han despedido y no pueden estudiar. Es el único país del mundo donde las niñas no pueden estudiar, no pueden aprender a leer ni a escribir simplemente y hacer las 4 reglas de aritmética. Bueno, Lidia, y si me permites, pero un resumen espantoso, pero ¿qué sucede? Porque ante todo lo que estás contando, alguien tendría que decir algo más, aparte de vosotras, pero ¿qué pasa con el feminismo en España? ¿Con? ¿Dónde están las feministas en España? Bueno, eso me gustaría saberlo. Yo voy a salir como Diógenes con una linterna, con una lamparita, buscando a las feministas en España, sí. Porque han perdido el tiempo enzarzándose, bueno, sobre todo en la crítica a la ley trans, que la necesita la crítica y necesitaba, pero no han sido ni siquiera eficaces para impedir que se aprobara. Y el resto de los temas del mundo no les importan. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, Bueno, tenemos... yo empezaré por decirte que no hay farsa mayor que llamarle igualdad. Porque, ¿qué es esto de igualdad de quién? ¿De quién con qué? ¿De pobres con ricos? ¿De viejos con jóvenes? ¿De discapacitados con sanos? ¿De hombres con mujeres? ¿La igualdad en qué? ¿En qué? ¿En qué han conseguido la igualdad? Han conseguido aprobar la ley trans. Eso lo han llevado como el estandarte, como ha sido la batalla que ha seguido señora Irene Montero durante 2 o 3 años que ha estado 3 años en ese ministerio, y ha sido lo único, porque tenemos 70 mujeres asesinadas cada año de media, más de 1000 desde que se aprobó la ley de violencia, no se ha corregido nada. Nosotras hemos hecho, yo desde hace 20 años, que hice un estudio muy completo de la ley explicando en qué fallaba para proteger a las mujeres, porque, bueno, hablan mucho algunos de meter en la cárcel no sé qué, no, de lo que se trata es de que no maten más mujeres, ¿no? Y niños, porque ahora van en el paquete ya van los niños también. Bueno, no he conseguido ni que me... Ya Irene Montero últimamente no me contestaba ni a ningún mensaje y no la he vuelto a ver. Pero antes, cuando gobernaban las socialistas el Ministerio de Igualdad, tampoco. Y en lo demás, ¿en qué se ha notado que teníamos un ministerio dedicado a estos temas? Porque la brecha salarial sale, me parece hoy, ayer en el periódico, sale las diferencias de ingresos, que son extraordinarias, y también hay unos datos mundiales que salieron en la 4ª conferencia de la mujer de Pekín, donde yo estuve, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, decía que mientras las mujeres trabajan las 2/3 partes de las horas de trabajo del mundo, solamente cobran el 10% de los salarios y solo poseen el 1% de los bienes. En España, la renta está repartida entre el 82% para los hombres y el 18% para las mujeres. Bueno, pero todas estas mujeres, Irene Montero, Yolanda Díaz, las que enarbolan la bandera del feminismo desde el gobierno, parece que de todo esto no quieren enterarse o no les interesa, están en otras cosas, ¿no? No, ni me escuchan, ni nos escuchan, ni las leen, ni les importan. Por supuesto, el monotema de esta legislatura, de este tiempo de gobierno de la señora Montero, ha sido la protección de los transexuales, porque eran los únicos que sufrían pues, opresión y desprecios y agresiones y tal. No había ningún otro tema. Y cuando nos hemos opuesto además a los términos de la ley, que si queréis algún día lo hablamos con más detalle,
pues nos han llamado transfóbicas, a mí me han llevado a la Fiscalía del Odio, me he tenido un año procesada hasta que archivaron la causa, y además la ley se ha aprobado incluyendo sanciones administrativas como hacía el franquismo, de manera que no hace falta ir a un proceso judicial para que desde el gobierno, desde cualquier instancia de gobierno, te puedan poner una multa que si es alta, pues te va a causar un perjuicio en tu patrimonio y puede llevarte al embargo de tus bienes, el embargo de tu casa. A mí, Lidia, con tu permiso, me gustaría ponerte un fragmento muy cortito y que me dijeras qué opinas, por favor. Aquí lo tienes. Que con esto hay mucha confusión y hay mucha desinformación también, y es normal que haya mucha gente que nos está viendo que tiene dudas. Decir que en las competiciones deportivas femeninas solamente pueden participar las personas de sexo femenino o que no pueden participar las personas de sexo biológico masculino es una forma de cuestionar que las mujeres trans sean mujeres, ¿vale? Porque lo que estás diciendo es que entonces, ¿qué es el sexo biológico? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay mujeres con pene? La realidad es que sí, hay mujeres con pene. Que con esto hay mucha confusión y hay mucha desinformación también, y es normal que haya mucha gente que no... Bueno, eso es lo que dice la señora Montero. Estas declaraciones con otras similares, incluso peores, las estamos sufriendo desde hace 4 o 5 años, ¿verdad? ¿De qué manera? Yo no sé si es una psicopatía que padecen, se han entusiasmado con lo que llaman la teoría queer o la teoría de género, en la cual el sexo no existe. Solamente existe, es decir, la realidad material, física, que vivimos en toda la naturaleza del planeta y, por supuesto, la naturaleza humana, no tiene importancia. Bueno, es la declaración de Descartes más conocida, ¿no? Pienso, luego existo. Pues, por lo tanto, lo que yo pienso, lo que siento, lo que deseo, es lo que existe. Yo no soy una mujer, yo soy un hombre, o pueden también pensar que es un cisne. Y desde luego, en el momento en que yo me declaro así, tengo todo el derecho a adoptar costumbres y vidas, vamos, y la situación del sexo contrario, con lo cual se han metido transexuales en las cárceles de mujeres que han acabado violando a las mujeres que estaban allí. Y desde luego compiten en las competiciones internacionales de deporte, en deportes que exigen mayor musculación y mayor fuerza física, y están sacando las medallas de oro de las ligas femeninas. Esto lo sabemos, supongo que lo sabemos porque se ha publicado, ya llevamos, además hay experiencias en otros países como el Reino Unido, en que al final han cerrado la clínica que se dedicaba a castrar niños, llamada Tavistock. Después de 10 años, por fin, el gobierno británico, el anterior, antes que este, reconoció que había sido una tortura y una mutilaciones las que habían sufrido los niños desde los 12 o 13 o 14 años, cuando creían, que en realidad no creían nada, les habían metido esa fantasía en la cabeza, que no eran niños sino que eran niñas, y entonces pedían que se les castrara y que se les implantara con 16 o 17 años una vagina artificial. Pero a las niñas se las han mutilado, se les han cortado los pechos, se les han hecho mastectomías. Una muchacha, Kira Bell, tuvo, cuando ya tenía 17 años, la valentía de presentar una demanda contra la clínica, contra los médicos que habían practicado semejante atrocidad como una operación quirúrgica, pues, o necesaria, porque ella, con 14 o 15 años, se le metió en la cabeza que era de sexo varón, y entonces le cortaron los pechos y la dejaron mutilada. Bueno, todo esto se vive internacionalmente y realmente es gravísimo. Y una vez que ya se ha llegado en el Reino Unido a la conclusión de que esto es una atrocidad que no podía ser, han cerrado incluso la clínica y han declarado esto que estoy contando, pues en España se aprueba una ley, pero más inclusiva, porque cualquier actividad tiene que tener el sesgo de la transexualidad. Ayer mismo mi compañera de despacho, Irene Álvarez, que está en Barcelona y que lleva el despacho feminista que tenemos, me envió la información de que
en los asuntos judiciales hay que tener el sesgo de la transexualidad. Pero te No sé refieres a la... exactamente qué piensan hacer, porque pero las te leyes refieres no a... las han cambiado, pero en dónde se sientan y cómo actúan los encausados, sean los acusados como sean los demandantes, tienen que tener en cuenta pues que pueden no ser la apariencia que tiene a mí. Y sabes que yo estoy encausada en el juicio aquel que he hablado de la Fiscalía de Odio, en el cual en las redes sociales un personaje que se hace llamar Diana, no sé el nombre suyo de verdad, no sé cuál es, un tipejo, me amenazó de muerte. Te amenazó de muerte. La única solución que tenemos con esta, me parece que era algo así, o transfóbica, que se dedica todos los días a acosarnos y a insultarnos y a tal, la única solución es una pistola y una bala. Esta es la frase exacta. Yo lo que ya realmente, a veces estoy cansada, ¿sabes? Espero que me comprendan. Yo no quería hacer ya nada más que pensar en mi próximo libro, pero mi compañera de despacho, que es enormemente tenaz y la recomiendo, pero además es mucho más joven, claro, instó una querella criminal, consiguió que el fiscal presentara una querella criminal por amenazas de muerte y además luego lo arregló, no sé qué abogado tiene, diciendo que no era solo para mí, sino para todas las transfóbicas. Con lo cual se convirtió no en una amenaza particular, sino en una, vamos, en una estrategia que tenían que seguir los trans contra los transfóbicos. Tendremos juicio dentro de un par de meses o 3, porque ya lleva un año el proceso. Y te lo comentaré y te diré dónde. Aquí en el Juzgado Penal de Madrid, porque, bueno, el fiscal ha aceptado la acusación y la persigue y han señalado juicio oral en el que me han dicho que van a ir a declarar varios de nuestras compañeras de diversas profesiones, como Lucía Echevarría, la escritora, que es muy buena amiga mía, y también Paula Fraga y José Rasti, el filósofo, ¿verdad? Bueno, pues para por lo menos dar a conocer la psicopatía, porque claro, esto es una psicopatía que padecen esta gente, pero que se les consiente, se les alimenta y se les defiende y que tienen ahora el amparo legal de esta ley trans que tenemos. Pero Lidia, permíteme que te haga una pregunta, porque es una pregunta que a mí me ha pasado, que hablando con mucha gente sobre esta cuestión de estas feministas, digamos, de última hornada o como quieras llamarlas, tú no las consideras feministas, por supuesto, sino el feminismo woke, ¿no? Para entendernos. Muchos dicen, cuando hablas de ellas, que sin vosotras no hubieran existido nunca. Es decir, como que el feminismo, digamos, más clásico ha sido la condición necesaria para que existan las Irenes Monteros, o sea, como que no se han entiendo quedado... ¿Por qué? Nosotros hemos seguido una línea ideológica y estratégica y de lucha desde 1848, que Sí. es cuando se aprueba el manifiesto de Seneca Falls. Consideramos, bueno, es uno de los documentos primigenios de la lucha feminista en Seneca Falls, que es una población de Estados Unidos, ¿verdad? Cerca de las cataratas, pues Falls es catarata, ¿no? Sí. Las cataratas del Niágara. Después de la guerra de secesión estadounidense contra la esclavitud. En esa participaron de una manera, claro, no militar, pero desde luego como aliadas, como inteligencia y como ayuda y como tal, las feministas norteamericanas con una enorme y extraordinaria eficacia. Y a partir del momento en el que se celebró en Londres la gran convención antiesclavista, porque el Reino Unido estaba muy dispuesto, muy empeñado, el industrialismo británico, en acabar con la esclavitud porque no les servía como modo de producción.
Bueno, esto no te descubro nada y no sé si a alguien se le descubre, ¿no? El capitalismo no podía construirse, el modo de producción capitalista, sobre un sistema esclavo de trabajo. Tenía que ser el que es, el proletario, ¿no? Esto ya nos lo contaron los clásicos hace más de un siglo. Bueno, pues en Londres se celebra en 1848, que es un año clave en la historia del mundo. Es el año en que se publica el Manifiesto Comunista. Entonces se celebra en Londres una convención internacional para hablar de la esclavitud. Si la aceptan o no la aceptan, si le ponen algunas cortapisas o si la abolen, etc. El Reino Unido estaba muy empeñado en esto. Las norteamericanas, las feministas norteamericanas, las sufragistas norteamericanas, acuden con sus compañeros, que en esto las apoyaron, acuden a Londres. Y cuando llegan a la convención, que se celebra en un teatro enorme, cuando las ven los ingleses y los otros que organizan el evento, las meten en un palco y les echan una cortina por delante para que no se las vea. Bueno, es que ver una mujer es un peligro terrible. Bueno, pues cuando pasa esto, ellas se retiran de la convención, dicen que en esas condiciones no van a asistir, y sus compañeros varones, los que están dirigiendo el movimiento antiesclavista en Estados Unidos, que es el país que tiene más esclavos del mundo, se van con ellas. Y no asiste a la convención esta importantísima el país que tiene el modo de producción esclavista más importante. Y cuando vuelven a Estados Unidos, convocan en Seneca Falls, convocan el encuentro del feminismo norteamericano y aprueban el manifiesto, lo que se llama el manifiesto de Seneca Falls, con las demandas que piden. Igualdad de derechos, igualdad de capacidad en todas las formas de producción, igualdad de salarios y dejar de depender de las leyes civiles que están en aquel momento en vigor en todo el mundo, en el que el hombre y el marido es el que tiene todos los derechos y las mujeres no tienen derechos civiles. Bueno, pues así desde entonces, aquel manifiesto, todavía seguimos cumpliendo, ¿verdad? Todavía somos herederas del manifiesto esto, excepto en los derechos reproductivos, en que realmente el avance del control de natalidad y la legalización del aborto ha sido importantísima en buena parte del planeta, pero quedan todavía muchos países sin haber llegado a ello. Y en el derecho a la educación, que excepto en Afganistán se les reconoce a las mujeres ahora, y algunos otros sectores, algunas otras incidencias. Pero esto es lo que nosotras hemos heredado, debemos agradecerles a nuestras pioneras que en tiempos terribles, como eran aquellos, fueron capaces de salir a la calle, a manifestarse, enfrentarse con la policía, cuando las detenían, hacían huelga de hambre en la cárcel, cuando se ponían en huelga de hambre las alimentaban forzadamente. Hay películas, y luego incluso tuvieron algún conato de actos terroristas incendiando buzones de correo y le pusieron una carga explosiva a la residencia de verano del presidente del gobierno. Bueno, esto lo pagaron con cárcel, con palizas, y una de ellas murió en el Open de estas carreras de caballos de Londres, cuando se enfrentó al caballo del príncipe de Gales. Bueno, al príncipe de Gales, claro, la arrolló fue el caballo. Bueno, esta es un mini resumen de la historia de 200 años de lucha que empieza con la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué dicen que es? ¿De qué hablan que la transexualidad tiene su origen en nuestras luchas? ¿De dónde bueno, pero tú en otra conversación me decías que una herencia se puede robar también. Y que esto es lo que han hecho. Pero será falsamente, porque el robo es un delito. Y además el transformar la historia es mentir. Claro, por eso. Pero ellas mismas se llaman feministas. Irene Montero y compañía se autodenominan feministas y hacen todo lo que hacen en nombre del feminismo. Yo lo que no sé es quién financia el movimiento transexual. La verdad, el lobby gay sabíamos que era muy importante, porque el lobby homosexual, que sabemos, porque desde los reyes de Roma hasta los príncipes de Gales han sido homosexuales y se han paseado por el mundo entero con su amante, y no ha pasado más que pensar que, bueno,
eran un poco descarados, la verdad. Pero la transexualidad lo que ha llevado a esta fantasía delirante de que no solo es que te guste como amante y compañero de vida o una persona del mismo sexo, sino que te puedes convertir en el sexo contrario, solo porque tú lo deseas. Y cuando tú manifiestas este deseo, en el acto, el poder legislativo se pone a tu disposición y redacta unas leyes verdaderamente que cuando se estudien de verdad dentro de unos años se quedarán pasmados, y se pone en marcha entonces el poder judicial y el poder policial y las sanciones administrativas y las sanciones sociales. Bueno, es que el sexo es potestativo, según esta corriente de opinión. Bueno, pero ¿quién ha protegido de esta manera a este sector? ¿Quiénes? ¿A quién beneficia? Eso lo decía Lenin, cuando no se sabía por qué pasaba algo. Decía, preguntaros a quién beneficia. Y claro, beneficia al sector farmacéutico, está vendiendo hormonas a kilos a adolescentes de 12 o 13 años, y te beneficia al sector médico y quirúrgico, que están operando, destrozando, bueno, mutilando a muchachos y muchachas, y poco más se me ocurre. Hay quien sostiene la idea de que el sector informático también, porque hay muchos transexuales que son imprescindibles en todo el montaje informático, imprescindible para todo, en varios sitios. Un estado de Estados Unidos se demostró que habían legalizado esta ley trans porque, bueno, pues los informáticos y los que llevaban el poder virtual que tenemos ahí, muchos eran transexuales. Pero a mí me parece poco explicación. La verdad es que no. Es un tema que sin duda merece estudio porque es verdad, siempre hay que ver a quién beneficia, pero con tu permiso te voy a poner otro vídeo y ya será, no te voy a poner más vídeos para no cansarte, pero sale una persona de esta condición haciendo unas afirmaciones sobre ser español, y me gustaría saber tu opinión. ¿Pero qué afirmaciones dice? Ahora lo verás. Ser español es una identidad totalmente construida también, porque ya me dirás tú qué significa. Nada, es una categoría paraguas para abarcar al mayor número de gente posible y que tú puedas señalar a un enemigo que atenta contra ti como español. Efectivamente. Y defender Españita. Y además lo presentan como algo revolucionario, que eso es una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? De toda esta juventud ultraderechista, disfrazada de Raúl Alejandro, que paseas por la calle y te miran con cara de vómito o te pasan por delante y empiezan a reírse, ¿no? Como si fuera el patio de un colegio. Y lo ven así, como que son revolucionarios, que están defendiendo la integridad de su país y luchando contra estos inmigrantes que vienen a hacernos un reemplazo cultural y étnico, ¿no? Y estas feministas que quieren castrar a los hombres y las transexuales que van a hormonar a mi hija y todo el mundo va a ser un basilisco hermafrodita. Y si no lo piensan, son muy conscientes de lo que puede generar ese pensamiento, ¿no? Y pues evidentemente esto es una batalla cultural. Obvio. Y es la guerra de los tiempos que corren. Todo. Bueno, habla de que ser español es una construcción. ¿Qué es ser español? A mí no me lo ha definido esta señora lo que es ser español. Y mira, te voy a contar el episodio muy cercano que he tenido de una que por ser catalana se ha hecho el mapa genético para ver qué orígenes tiene ella. Sí, sí. Es por ser catalana, pero ella no lo dice exactamente así, pero da igual. El caso es que el otro día nos contaba que se ha hecho el mapa genético y que el 60% de los genes que tiene son españoles. Y cuando me quedé pasmada y le dije, ¿y qué es ser español? ¿A qué te refieres? ¿A ser ibero o celta o romano o cartaginés o godo o ostrogodo, visigodo o árabe? Los musulmanes están 8 siglos en nuestro territorio, como si fuera nuestro, como si nos pudiéramos llevar el trozo de la península, ¿no? Nos la llevamos. ¿Qué es lo que se creen estos? ¿Qué quiere decir esto de ser español? España está en el ombligo de todos los caminos, de todos los tránsitos entre los dos continentes,
Y han pasado por aquí todos. No, pero es que te lo he puesto porque la que lo dice ¿Y es quién lo dice? Porque yo no sé quién es este personaje. Ya no me atrevo a decir si es una señora o no, pues lo sé lo que es, un personaje. un Que habla transexual. Ya. Entonces dice que ser español es una construcción, es decir, dice que es algo muy discutible, es decir, que no tiene ¿Pero qué es eso de mayor... ser español? Repito, ¿a quién se refiere? ¿A los iberos o a los celtas? ¿Eh? ¿O a los fenicios? ¿O a los cartagineses? ¿O a los romanos? Sí. A lo largo de los siglos han construido una especie humana en nuestra península que tiene genes de todos los continentes que podíamos pensar, vamos, están también los germanos que también se metieron por aquí. Pero es que parece que hay una obsesión por... español. Pero es que ¿En qué nos distinguimos de los demás? ¿Tenemos el hígado y el corazón en otro sitio? ¿Tenemos más ojos? ¿Tenemos piernas y brazos diferentes del resto de los seres humanos? No, pero te lo he puesto porque parece que hay como una obsesión en ciertas personas con el tema Sí, de la identidad, de darle sí, vueltas a la cuestión de la sí, la identidad identidad y a la es construcción. una característica fundamental. Y Sí. cuando le dices, sí, pero solo hay dos identidades, ¿sabes? Solo hay dos. Una, la de varón, y otra, la de hembra. Esas son las dos identidades que no se pueden cambiar y que además forman, claro, la pareja humana para su reproducción y el mantenimiento de ella misma. Los demás todos son inventos, fantasías, ¿verdad? Porque yo soy germano, yo soy alemán, yo soy chino, tú vives por ahí y han pasado por tu mapa genético 17 que han llegado y han tenido relaciones sexuales con alguna de tu familia y han ido reproduciéndose. Y eso es todo. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, desde los esquimales hasta los que viven o los que han nacido pues, en China o en Groenlandia, da lo mismo. ¿Y qué? Sí, ¿Cuál es pero la identidad? La identidad es ser humano, mujer u hombre, ya está. sí. El Pero eso resto, es el resto nada, el resto es el maquillaje y el traje que te pones. claro, pero eso es justamente lo que deconstruyen, ¿no? Lo que Sí. pretenden deconstruir, ¿no? O sea, esa realidad impepinable que tú estás Sí. Y comentando. con eso además también deconstruyen la mente humana. Y así hay esa cantidad de psicópatas y de idiotas que están defendiendo semejantes teorías. Pero, como repito, a mí me falta saber a quién beneficia esto. Sí. Excepto a los miles, no muchos más, de transexuales que se han metido pues en el deporte de lo que sea, y han sacado la medalla de oro compitiendo en la liga femenina de balonmano o de lo que sea. Y tú le encuentras a esto una explicación racional. Bueno, hay teorías, Yo no tengo, digamos, pruebas fehacientes, pero hay teorías que hay cierto interés en una cuestión de despoblación, por ejemplo, de que la población decrezca, ¿no? Entonces, claro, este tipo de personas luego a la hora de reproducirse tienen que Mira, recurrir para eso organizan las guerras, ¿sabes? En este momento ya ha decrecido con 50.000 bajas en Palestina y no sé cuántas en Ucrania y no sé cuántas en Rusia. Esto a mí me parecen fantasías, totalmente fantasías. Las ideas malthusianas de que somos demasiados los habitantes del planeta son mentiras. La mitad de las tierras del planeta están deshabitadas y además tienen sí, climas algunas que no pueden habitarse. sí, pero estamos viendo como en las sociedades capitalistas cada vez más un acto natural, que es la reproducción humana de varón y hembra, cada vez se incita más a que se recurran a medios artificiales, por no hablar de la aberración que son los vientres de alquiler, el negocio que hay en todo esto. O sea, es No hay decir, más medio artificial que la reproducción asistida, aquella que inventó el doctor Steptoe en Londres hace 40 años, ¿verdad? Que resulta solamente unir los gametos femenino y masculino y crear un embrión.
Y además Sí. me parece que a las mujeres esto nos interesa relativamente, porque nos quitan lo único que puede divertir un rato, ¿no? Pero en cambio todo el resto del proceso reproductivo nos sigue cayendo encima. La gestación, el parto, la Pero lactancia, todo esto. pero Y el todo tema de esto los es vientres de igual alquiler, que hace 2 millones de años. pero el tema de los vientres de alquiler es un negocio, Lidia. Claro, sí, sí. Pero los niños siempre han sido un negocio, ¿eh? No lo olvidemos. A ver si se cree la gente que en el tiempo antiguo los niños eran queridos y cuidados como si fueran porcelana, ¿verdad? Como hacen ahora las clases medias y clases acomodadas en los países occidentales. Los niños han trabajado desde los 5 años, desde que pueden tener en pie, en el campo, en la construcción, en lo que sea. Y se han vendido para ser trabajadores, para ser esclavos y para ser herederos también. Y los emperadores romanos se hartaron de adoptar niños para dejarles determinados trozos de herencia, ¿no? Y podemos recurrir un poquito a la historia para saber que el niño siempre, el ser humano, se ha vendido como esclavo durante siglos. Es un bien material que vale lo que vale, claro, y se Sí, necesita, porque de sí, sí. momento no hemos conseguido que los robots lo hagan. De No, momento, no, las pero carreteras y los barcos y todo lo que se hace, lo hacen seres humanos. claro, pero en el momento en el que un sistema como el capitalista lleva hasta a niveles de monetización y de tráfico de mercancía, pues el vientre de una mujer, pues además de manera legal, pues ya es la aberración máxima, vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi punto de vista. O Bueno, sea, pero es que esto es indignante en el siglo XXI en el que estamos, que el ser humano siga siendo una mercancía. Eso es indignante, indignante. Y por lo tanto, si fabricas, como lo hacen, fabricas la mercancía para venderla, pues ya es el tráfico más inhumano, todo es pero humano. por, He dicho una tontería, todo es humano. El tráfico más horrible, más cruel, que la Declaración de Derechos Unidos, Derechos Humanos de Naciones sí, Unidas, como he dicho otras veces, pues no debe consentir. Pero lo único que beneficia es el negocio. claro. Tú ves un niño para una familia que está sola y que quiere tener hijos y no tal, pues, y cobras, claro. Y si Bueno, además te lo explican a o para medida, dos señores, o para dos señores, o para dos señores o dos señores que quieren tener un niño, pues sí, o dos señores que quieren tener niños, esto también también se se da. utiliza. Sí, el negocio y al final no tengan explicaciones psicológicas y filosóficas y tan complejas y tal. Si es el negocio, ¿quién se beneficia de todo esto? Hay una serie de agencias que están encargadas de poner en contacto a la desgraciada, que suele ser una desgraciada, que se presta como probeta, como gestación del niño, ¿no? Y estas agencias hacen en España una feria anual, la feria le llamamos vientres de alquiler, pero ellos hablan de gestación subrogada, que se celebra en alguna de los hoteles más importantes de España, tanto en la Avenida Palas como el otro, como el tal. Y entonces los compradores entran allí y tienen los intermediarios que les dan un programa con las características de la madre. Y la edad que tiene, la raza que pertenece, según ellos pertenecen. El menú, ¿Cómo? el menú. Sí, Les, sí, les sí, dan un sí, menú. sí, completamente, completamente. Bueno, como un catálogo de mercancías que tú puedes ir a comprar, ¿verdad? Lo mismo puedes escoger un colchón como una casa, claro, como un par de zapatos. Bueno, pues eso es el negocio y ya está. Eso se explica fácilmente por qué lo hacen. Eso sí que se explica muy fácilmente. Y que ahora se haya convertido en legal o en aceptable o moralmente sostenible, pues no demuestra más que el capitalismo es enormemente poderoso y lo invade todo. Y Y voraz, y las voraz. que se dejen llevar a esto por discursos varios de identidades y tal, bueno, pues están engañados o son parte del montaje claro. Sí, sí.
Pues muy bien, querida Lidia, de verdad que ha sido un placer poder charlar este rato contigo. Te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para poder decir estas 4 cosas que he dicho y que Como, podamos volver a repetirlos, si te parece, porque como- quedan muchos temas por intentar explicarle a la gente cómo la engañan. Yo tengo uno de los últimos libros, es La filosofía del engaño, sí, que publiqué hace un par de años, me parece. El caso es ir explicando el engaño, ¿no? El engaño en que vivimos, en tantas cuestiones, en tantas cosas, ¿no? Cuando se defendía que podía haber esclavitud porque los seres humanos eran una mercancía y podías comprarla y podías estar en el mercado y exhibir a los seres humanos y dar tu dinero y luego llevártelos a casa, y lo mismo podían ser instrumentos de placer sexual, como podían ser trabajadores sin sueldo, por supuesto, y en condiciones infames, y además los podías apalear y matar porque como eran una cosa que te pertenecía, hacías con ello lo que era. Eso estaba defendido. Los antiesclavistas, que lucharon también tanto, pues tuvieron que refutar esas teorías con argumentos que nos parecerían hoy verdaderamente elementales, ¿no? sí, sí. Así es. Ya veremos cuando tengamos que refutar esta legislación de transexuales y transgéneros y tal, cómo nos quedaremos estudiando lo que se ha discutido en este siglo y lo que se ha aprobado y la legislación que ahora nos rige. Pues muy bien, querida Lidia, ya sabes que somos El Mundo por Montera, es un canal joven, de reciente creación, y para nosotros es un honor que hayas sido Muchas gracias, muy amable. la Y primera para mí es mujer. una satisfacción que me des un espacio y un espacio público donde pueda expresar mis pensamientos e intentar convencer a los demás. Aquí siempre tendrás, En lucha contra el gran aparato de difusión y de publicidad que tiene el poder, ¿no? pues aquí, querida Lidia, siempre tendrás un espacio y lo repetiremos, lo repetiremos. Muchísimas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros esta tarde y nada, hasta muy pronto y que vaya muy bien, Lidia, que Hasta vaya muy bien. siempre.